Bueno, pues vamos a empezar esta tercera sesión del ciclo de conferencias de este año 2026, y tenemos una sesión centrada, bueno, dos especialistas, por lo menos en el mundo de los moriscos, sobre todo de la movilidad y la emigración de los moriscos hacia Italia. Bruno hizo sus trabajos y Bruno se está estudiando cómo los moriscos, después de la expulsión, sobre todo, van hacia el Imperio Otomano, ¿no? Por lo tanto, esto se conocen ellos también. Tienen y bueno, el formato ya lo conocéis algunos, no todos seguís el ciclo. Normalmente presentan una persona que ya está más consolidada, que ya pues, es profesor, que ha hecho la tesis hace tiempo. En este caso tenemos a Bruno Pogana, que ya empieza a entrar en el mundo de los más mayores, y otro que está o a punto de terminar la tesis o que la ha terminado. En el caso de Yunus, él ha terminado ya la tesis, pero falta defenderla, está a la espera. ¿Tienes ya fecha todavía? No, pero julio. Julio, pues más o menos, o sea, está en camino, lo que decimos aquí. Así que, por lo tanto, este es el formato que ya conocéis, ¿no? Para vosotros, que sepáis, pues normalmente aquí tenemos al grupo que organizamos esto, ¿no? A Natalia, Pablo, todos, Juan, ¿sabes? Mucha gente que nos conoce. Montse Calchero pide disculpas porque no ha podido venir, tiene que quitarle con su hijo, y José María García, que está de baja médica. De baja médica. De baja por paternidad. Es peor que médica. Que es peor que médica. Vale, y luego tenemos gente que está haciendo la tesis ya, como ser Richard, ser Antoine, ella. Y luego otros chavales que son más jóvenes, que nos gusta que conozcan también cómo es un seminario, ¿no? Que están haciendo el grado. Por lo tanto, un público muy variado, podréis recibir preguntas de todo tipo y comentarios de todo tipo, pero vosotros, por favor, se trata de un seminario nuevamente de investigación, y lo que nos gusta es que nos presentéis las cuestiones que estáis, sobre las que estáis trabajando, y más o menos las líneas de investigación que hacéis y cuál es el elemento. Bueno, pues sabéis que disponéis de unos 40 a 45 minutos, ¿de acuerdo? Y luego ya sigue un turno de preguntas y posteriormente hacemos una pequeña pausa y seguirá el turno de Yunus, ¿no? Bruno Pomara, como os decía, bueno, es italiano y él hizo la tesis en la Universidad de la República de San Marino, en un convenio que tiene con la Universidad de Valencia. Luego estuvo en Visiti en muchos sitios, en la Sapienza, en la Federico II de Nápoli, en la Ca' Foscari, en Cagliari, en Padova. En la actualidad es profesor titular en la Universidad de Valencia y es también el director de la revista Studis. Por si os acordáis, alguien quiere presentar algún artículo, pues aquí tenemos a la persona que, bueno, pues podría deciros cómo está, si está más cara la cosa, si no, más o menos en este sentido él nos puede informar, ¿no? Es especialista en, como decía antes, tiene un libro muy famoso, ahora lo comentaré, ¿no? Pero sobre todo es historia social de las migraciones, ¿no? Y el tema de hoy así lo demuestra, ¿no? También de la esclavitud, de, en cierto modo, de las conversiones, ¿no? de miembros, sobre todo de minorías religiosas, en el espacio del Mediterráneo, especialmente en la Edad Moderna, pero también ha hecho muchos trabajos monográficos sobre go-betweeners, es decir, conectores entre distintos espacios, pero y por supuesto, como os he dicho antes, en los moriscos, ¿no? Sus monografías tienen tres así muy conocidas: bueno, bandolerismo, violencia y justicia en la Sicilia barroca, está publicada en el CSIC, y luego también tiene el libro más de referencia a los moriscos e Italia, ¿no? Que está en Comares, pero también se traducido en italiano, sí. Y luego uno más reciente sobre impresiones de embajadores venecianos sobre toda la guerra de la revuelta de las Alpujarras, y eso aparte de una serie de libros que ha editado con otros colegas sobre identidades cuestionadas, coexistencias y conflictos interreligiosos en el Mediterráneo. Otro es Poderosos, Imaginados y Gente Común. Este es en homenaje a Rafael Benítez Sánchez Blanco, uno de los grandes especialistas en el mundo de los moriscos. Y otro, con colegas franceses, Minorité ethnique religieuse dans l'Italie méditerránea. Esta está en la Sorbonne. Bueno, yo creo que más o menos de esta manera lo tenemos ubicado al Bruno, y te damos la palabra para que nos hables del proyecto en el que estás trabajando ahora, si no me equivoco, de poblar un diálogo entre migrantes albaneses y República de Venecia, Istria, siglos XVI y XVIII. Gracias. Muchísimas gracias a Manuel Herrero y también a Pablo Sánchez, a Pablo Hernández, por la invitación, por la presentación y en general agradecimiento a todos los coordinadores del ciclo, a los anfitriones de la escuela y de la UPO. Bueno, ya un poco has dicho un poco el pequeño disgusto que me invitasteis como investigador senior y no como junior.
algunas canas ya, pero no pensaba tanto. Ya está. Y me llevé también una grata sorpresa cuando íbamos hablando de posibles temas. Manuel y con Pablo pues no dudaron en aceptar esta investigación que está en marcha, que sobre tema que aquí, siendo sinceros, pues no despiertan mucho interés, ¿no? de esa área, el área balcánica, este gran desconocido, ¿no? Como bien ha dicho él, pues podrían haber optado un poco por temas algo más seguro. Como alternativa, justamente le propuse mi caballo de batalla, que es los moriscos españoles en los territorios italianos, pero quisieron ser valientes o inconscientes, ¿no? según se mire. Bueno, ¿cómo nace esta investigación? Nace un poco de casualidad, digamos, porque hace unos años estuve de estancia de investigación en Venecia, en el Archivo de Estado de Venecia, porque tenía una pista, unos indicios que me decían que unos moriscos habían pasado por los dominios venecianos y en particular por Istria. Entonces me metí en la serie documental de los despachos venecianos relativos a Istria, pero no me encontré con ningún morisco. Pero me llamó la atención una emergente documentación sobre esas súplicas que hacían pues, unos pobres desgraciados albaneses a las autoridades venecianas, pedían auxilio, pedían refugio en sus territorios para huir del dominio turco. Me pareció todo bastante jugoso, entonces tomé fotos y bueno, dejé un poco en el cajón, ¿no? la investigación. Entonces, cuando se presentó la promoción a profesor titular, pues empecé a redactar un proyecto con esa documentación que tenía a disposición. Entonces, se trata, lo que tengo aquí para presentaros, una investigación cuyos resultados no son para nada definitivos. De hecho, he hecho simplemente una primera exploración del material, unos 2.000 fotos que he sacado, he llegado a transcribir y a fichar 300. Entonces, en una fase inicial. Entonces, aquí os planteo hipótesis iniciales y, sobre todo, os invito al diálogo. Digamos, estoy aquí para recoger vuestras sugerencias y observaciones y todo tipo de preguntas, de verdad. Entonces, ¿cuál es ¿cuál es el objeto de estudio? Digamos, el marco general es el de las colonizaciones rurales. Las colonizaciones rurales, o conocidas también como colonizaciones internas en la Europa moderna en general. Aquí es un gran tema. Es un gran tema que se ha estudiado mucho, por ejemplo, en el centro y norte de Europa, en el caso del Subonote, en repoblaciones en territorios rusos, aquí también en España, por ejemplo, en el siglo XVIII, la repoblación de la Sierra Morena, entre otras cosas. Yo lo que quiero hacer es un poco actualizar los estudios, los muchos estudios que se han llevado a cabo sobre Istria, actualizarlos, digamos, con una mirada historiográfica más renovada, digamos, sobre todo incorporando, digamos, categorías de las ciencias sociales, con unas palabras clave como diáspora, minoría, extranjería, ¿no? muy en boga hoy día. Y además hay toda una serie de cosas que me planteo, que por ejemplo, adoptar una perspectiva de largo plazo en este estudio para valorar los éxitos y los fracasos, no tanto en las trayectorias individuales de los migrantes, sino sobre todo en las dinámicas colectivas. Quisiera atender a la logística toda la logística de la migración, es decir, pensar, seguir un seguimiento de esas personas desde cuando salen de sus lugares de origen hasta el lugar de asentamiento, aunque no tenemos que pensar las migraciones como, digamos, una
en línea recta, ¿no? Sino que a veces son circulares. Esta gente no para de moverse y de cambiar de sitio. Entonces, también fijándome en, por ejemplo, la duración del viaje, los relatos del viaje, los itinerarios, todos aquellos actores implicados, que no son solamente los migrantes, son también los intermediarios, son estos que yo llamo gatekeepers, que no son un neologismo mío, evidentemente, pero eso es una categoría usada sobre todo en el ámbito anglosajón para indicar estos mediadores, ¿no? Entre las comunidades y las instituciones de acogida. Las instituciones de acogida. Quisiera analizar las redes de afiliación de estos nuevos pobladores, todas las jerarquías, las posibles tensiones, ¿no? Y los posibles cortocircuitos que se pueden dar, que se pueden producir en el nuevo lugar de asentamiento, ¿no? Entre los nuevos pobladores y los más antiguos, o incluso, digamos, en el seno de la misma comunidad de reciente instalación. Otro punto muy importante en el que insisto es el protagonismo de los migrantes, digamos, dar mayor protagonismo a esas personas. Entonces, menos, digamos, a las instituciones, sino sobre todo a la voz de esta gente a la cual muchas veces pues, se le ha quitado, cuando en realidad son los reales protagonistas que ocupan esta escena, porque tienen una fuerte capacidad de negociación de las condiciones de su asentamiento, ¿no? Tienen una retórica probablemente, digamos, detrás hay una sugerencia por parte de gente que ya tiene experiencia, de gente que domina el idioma, en este caso el vulgar italiano o veneciano, una retórica a través de la cual se busca conmover a las autoridades, a sus interlocutores, captar su benevolencia. Buscan obtener protección frente a posibles grupos rivales, ante acusaciones infamantes. Entonces, se esfuerzan de mantener un diálogo constante con las autoridades, porque su real objetivo es la adquisición de privilegios que se materializan, sobre todo como exenciones fiscales, ¿vale? O con indultos. Entonces, son incluso capaces de alzar la voz cuando sea necesario contra estas autoridades. Se convierten en agentes de presión. Vale. La historiografía sobre la colonización istriana, bueno, es como he dicho al principio, es muy abundante. Muy abundante porque la historia de Istria se caracteriza por sus colonizaciones. Es decir, en cualquier manual, en cualquier síntesis sobre la historia istriana hay al menos un capítulo que abarca las colonizaciones y que abarca los problemas demográficos de esta península. ¿Vale? Que, bueno, perdonad, os pongo enseguida, os pongo en contexto para saber dónde está. A ver. Está el mapa aquí, ¿vale? Istria está exactamente aquí. Es esta pequeña península en el norte de los Balcanes. Hoy día, digamos, una pequeñita parte pertenece a Italia, la mayor parte a Croacia y otro tercio a Eslovenia. ¿Vale? A ver si puedo ir. Vale. ¿Qué quiere decir? Pues la centralidad de estos temas demográficos. Si miráis los gráficos sobre la demografía istriana, veis estas curvas impresionantes que suben y bajan con una población que se diezma de repente por varias razones. Y Venecia está continuamente ocupada a lo largo de la Edad Moderna para buscar a nuevos posibles pobladores. Y los buscas por todos los Balcanes, pero también desde zonas de la Italia central.
Todos los Balcanes, quiero decir, desde Grecia hasta Rumania, Serbia, Hungría, todos los Balcanes. Bueno, la historia de estas colonizaciones se ha hecho, a mi juicio, mal porque la perspectiva ha sido demasiado localista, ¿vale? Ha sido demasiado ideológica y ha sido demasiado nacionalista. Estamos en el área del polvorín de los Balcanes. Y en un área donde hasta tiempos recientes, o sea, antes de la reciente guerra de los Balcanes de los años 90, pues, una zona de limpieza étnica, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, los años, digamos, del fascismo y luego del comunismo de Tito, hubo mucha limpieza tanto por parte de los fascistas italianos como por parte después de los comunistas de Tito en represalia a violencias padecidas por los eslavos, incluso por los comunistas istroitalianos, digamos, que vivían en esta zona. Pero bueno, entonces ha habido cierta polarización en esos estudios, ¿vale? Una polarización que siempre ha leído Istria como, por un lado, poblada por los latinos digamos, en las ciudades. Los latinos serían personas de habla istrio-véneta o istriota, que sería básicamente una derivación del véneto y del friulano, de alguna manera vulgar italiano. Y por el otro lado, en área ya rural, se ha hablado siempre de una Istria eslava. Una Istria eslava. Pero de esa manera se han dejado siempre apartados y olvidados otras minorías muy importantes, como por ejemplo la minoría albanesa o la minoría griega. Y hoy vengo a hablar justamente de la minoría albanesa. Istria además se ha caracterizado porque Venecia invirtió tanto dinero en Istria. Porque Istria se consideraba una zona colchón, un enclave que separaba los territorios de la República de Venecia con los territorios archiducales, los territorios austríacos y los territorios otomanos. Y por eso Venecia seguía buscando a gente. Y la documentación guardada en los archivos venecianos en ese sentido es extraordinaria, y por eso creo que las colonizaciones istrianas merecen ser elevadas a una dimensión más europea en los estudios por su solidez, por su precocidad, por su duración, su constancia, su intensidad, y también por ese compromiso, por ese meticuloso compromiso institucional veneciano, ¿no? Bueno, ¿qué fuentes se han utilizado normalmente? Pues fuentes cancillerescas del Archivo de Estado de Venecia, fuentes que reproducen un poco el diálogo que hay entre los oficiales de la periferia istriana y el centro del Senado veneciano. Lo que yo buscaba, sinceramente, y que al final he acabado encontrando, era el diálogo entre los oficiales locales con la gente, con los novi habitanti, como se conocía, es decir, con los nuevos habitantes. Entonces me pregunté dónde está el fondo documental de este oficial, del cargo principal que se ocupó de los nuevos habitantes, que se llama, que es el segundo cargo en rango de Istria, que se llama el capitán de rasgo. Bueno, todos los estudiosos de Istria no sabían dónde había acabado este fondo. ¿Por qué es tan importante este oficial? Porque se ocupaba de muchísimas cosas, se ocupaba de la gestión de los bosques, de la tala de la madera que luego acababa en el arsenal de Venecia para la construcción de sus famosas, célebres embarcaciones, porque se ocupaba de reclutar a los soldados de la provincia, porque
hacía de interlocutor con las autoridades archiducales que estaban más allá de la frontera, de la Istria austríaca, porque es una Istria veneciana, pero también una pequeña parte que es una Istria austríaca. Y la cosa más importante, se encargaría a partir de finales del siglo XVI de la colonización, de la logística de la colonización y de la acogida de estos nuevos habitantes, ¿vale? Entonces se ocupaba, por ejemplo, también de suministrar todas las vituallas básicas, como el famoso bizcocho, la harina, el agua, el vino. Se ocupaba de conceder el crédito, el dinero para estos nuevos habitantes, entonces préstamos sin intereses y con una devolución a un plazo muy amplio. Le daba, concedía las tierras, las parcelas de tierras que tenían que cultivar, las viviendas abandonadas de viejos habitantes que ya se habían ido. Le proporcionaba también semillas y habitantes, especialmente bueyes. Entonces, de alguna manera, también escuchaba y atendía a todas las necesidades de las comunidades migrantes, digamos, mediando con los jefes de esas comunidades. Y por último, last but not least, como dicen los ingleses, ¿no? Ejercía la jurisdicción civil y criminal sobre los nuevos habitantes. Entonces esto, como historiador social, digamos, me abre una ventana fantástica de investigación, porque yo pretendo analizar la vida cotidiana de estas personas, su sociabilidad, todo el tema de la convivencia entre nuevos y viejos habitantes, entre nuevos que vienen de distintas etnias, digamos, todo el tema de la gestualidad simbólica, las costumbres, etc. ¿Qué quiere decir ser nuevo habitante? Bueno, perdonad, antes de llegar a los nuevos habitantes, tengo que decir si he encontrado o no este fondo. La respuesta es que sí. Además, no sé por qué, de una forma muy tonta, pues googleando hasta llegar ahí. Pero lo que pasa es que es un archivo que está depositado en una sede secundaria de la Sociedad Istriana de Arqueología e Historia Patria. A partir del siglo XIX los italianos empezaron a fundar estas sociedades de historia patria, es decir, sociedades que estudiaban, hacían historia locales, ¿vale? Y también los istrianos tenían una sociedad de historia patria. Bien, cuando se fueron de Istria, los istrianos italianos se fueron de Istria por la limpieza étnica, se llevaron evidentemente también sus archivos, los archivos de todos los pueblos istrianos y el archivo, el fondo de Rasco. No se sabe dónde estaba exactamente y no se sabe cómo acabó en los sótanos del Archivo de Estado de Venecia y abandonado ahí hasta 2004, cuando una descendiente de los exiliados istrianos, viceministra en Italia, pues consiguió mover este archivo, este fondo abandonado, moverlo a Trieste, la sede de la sociedad, pero repito, una sede secundaria donde no hay personal. Es más, tardaron 20 años para hacer el inventario de este archivo. Como veis, bueno, como no lo veis, pero todos los volúmenes son así de grandes. Tienen siempre que estar de pie para cambiar de página, ponerte ahí 12, 13 libros para poder cambiar de página. En fin, muy duro también a nivel físico trabajar con estos. Y nada, el personal, pues, quien te abre la puerta de ese archivo son un par de archiveras, las dos jubiladas, que lo hacen por amor al arte o por generosidad, simplemente. ¿Qué pasa? Que el catálogo, el inventario ha sido publicado en 2023. Aquí ponga 2021, en realidad sale en 2023, en los días se puede decir, y
la dirección de la Sociedad Istriana de Arqueología e Historia Patria no quiere que entren los eslavos, que son los únicos que son de rencores étnicos, todavía en 2026, que son los únicos que siguen estudiando Istria, porque los italianos mejor dicho, los vénetos ya han dejado de estudiar estos temas. Entonces, nada, estoy solo yo con las llaves y hago lo que quiero en este archivo durante los veranos. Vale. He dicho que la historiografía se ha olvidado del todo el estudio de los albaneses, de otros elementos étnicos, albaneses y griegos. Pero en 2021 se publicó una monografía justamente sin ambajes, se titula La inmigración albanesa en Istria. Quien la escribe es un filólogo de la lengua albanesa, entonces tiene un enfoque que no es propio de un historiador, se fija más en cuestiones onomásticas, toponímicas, y hace un trabajo solo con fuentes secundarias, es decir, pues recoge datos digamos, citas sobre las rutas migratorias albanesas, de otras obras, las recopila y las pone en este libro, que es un libro de unas 100 páginas, que está bien porque es el primer intento que se hace para un poco sistematizar esta cuestión, pero dada toda la cantidad de documentos que me he encontrado en Trieste, con un oficial, que además es también un juez, que tiene todo que monta todos esos procesos contra entre otros, contra los albaneses, pues la verdad que se puede hacer mucho más. Pero hay una cuestión muy interesante y es digamos, la definición que da este profesor de la zona istriana colonizada por los albaneses, la llama Arberia. ¿Qué quiere decir Arberia? Bueno, la Arberia son los lugares colonizados por los albaneses del sur en la Italia del sur. Una serie de pueblos que todavía hoy día están poblados, en la redundancia, por gente de origen albanés que se mudó, que se trasladó al sur de Italia entre el siglo XV y el siglo XVI. Y todavía mantienen ese idioma, que es un albanés antiguo, la lengua arbresh, que se llama. Entonces, en ese caso, esta sería la Arberia istriana, ¿no? Es un conjunto de pueblo en la Istria poblado solamente por albaneses. ¿De dónde vienen mis albaneses, esos albaneses que acaban en Istria? En realidad, esos albaneses vienen del sur del actual Montenegro y del norte del actual Albania. Son territorios conocidos en la época moderna como territorios de la Albania Veneta, ¿vale? Porque efectivamente habían pertenecido a la República de Venecia hasta principios del siglo XVI, y había incluso algunas ciudades que seguirán perteneciendo a Venecia hasta, aquí se ve fatal, pero así lo veo bien, hasta la Revolución Francesa, hasta la llegada de Napoleón, básicamente. No sé si os suenan Kotor, la abadía de Kotor o Cáttaro, una ciudad magnífica, súper bonita, Budva, claro, todos estos pueblos y ciudades tienen doble nombre eslavo y nombre italiano, nombre veneciano. Entonces viene de una zona que se describe como zona muy pobre, pero sobre todo una zona caracterizada por altas tensiones, altas tensiones étnicas, digamos, religiosas también.
porque es otro polvorín donde conviven montenegrinos y serbios ortodoxos, albaneses católicos, las élites turcas y poblaciones tanto eslava como albanesas que se han convertido al Islam. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay grupos albaneses que, de etnia gega, de lengua gega, del norte de Albania, que decidieron abandonar sus hogares? Bueno, hay que mirar varias cosas. En primer lugar, pues, la coyuntura económica del momento, ¿no? Y también los momentos de mayor persecución otomana sobre estas poblaciones. Hay que decir que estas comunidades, otro aspecto interesante, porque me interesa ver cómo se mantienen estas costumbres en Istria después de décadas o siglos, estas comunidades se regían por un derecho comunitario de carácter clánico que se conocía como canun, que se basaba en la resolución interna de los conflictos, es decir, sin recurrir a instancias superiores, a tribunales, sino recurriendo a la vendetta, como se dice en italiano, ¿no? A la venganza de sangre, al rapto, sobre todo el rapto muy frecuente en estas culturas. Incluso en algunas zonas interiores de las montañas de Albania, incluso hoy día, se practica el canun. Y luego es interesante porque entre estos clanes hay una mezcla interconfesional fantástica, extraordinaria, incluso impresionaba y desesperaba a los escasos misioneros católicos que peregrinaban por estas zonas, ¿no? Que constataban que había varones musulmanes que se casaban con mujeres católicas y también viceversa. Pero a pesar de sus orígenes, a Venecia no le importaba un pepino del que podían ser musulmanes, podían tener fe musulmana. Entonces la religión quedaba en un segundo plano porque lo prioritario era la repoblación. Da igual si con ortodoxos, musulmanes o católicos. Llama la atención, por ejemplo, como un ejemplo, que en 1622 el capitán de Raspo aceptó el nombramiento de un tal Ali Giurgo, que era un musulmán, como jefe de una comunidad albanesa católica recién llegada. Y además su nombre, el nombre de este aliquiurco musulmán, había sido propuesto por un fraile franciscano al capitán de Raspo. Es interesante también fijarnos en todas las súplicas que las familias albaneses, presentan ante las autoridades venecianas, porque suelen reiterar unas fórmulas retóricas apelando a la responsabilidad histórica veneciana. ¿Por qué? Porque Venecia, se decía, pues nos había abandonado al yugo turco para retirarse a sus otros dominios, ¿no? Entonces, siempre hacían, digamos, esta referencia a lo que se había firmado en las capitulaciones de la ciudad de Skutari o Skodar, que está en el norte de Albania, en la que se decía que Venecia se comprometería a partir de entonces a acoger en sus territorios a todos los albaneses que lo hubieran solicitado, ¿vale? Entonces tenemos constancia de familias albanesas que se asientan en Istria ya desde el siglo XV. Muchos de ellos son nobles, muchos también que se integran en la nobleza municipal local de cada ciudad istriana, de la costa, que son bastante cerradas
tenían fama de cerradas, se abren solo con estos albaneses. Algunos de ellos llegan a ser dragomanes, es decir, traductores oficiales del turco al italiano para Venecia. Y luego, otras causas aducidas para la huida, digamos, se hace siempre este llamamiento a un vínculo político, digamos, de carácter casi paterno-filial. Entonces, afirman muy a menudo lo de vivir bajo la sombra del serenísimo dominio y huir de la grandísima tiranía turquesca. Aquí estoy citando pues, fragmentos de los documentos, que no contenta con quitarles los bienes, les quita el honor y, lo que más importa, incluso las almas, tomando y sobornando a sus hijos para que se hagan turcos. Como os decía al principio, se trata de conmover a las autoridades, venecianas. ¿Cómo arrancan, digamos, estas campañas de colonización? En realidad son los mismos jefes de los clanes albaneses quienes se proponen quienes escriben o viajan directamente hasta Venecia para implorar, para instar a las autoridades venecianas la acogida y el traslado de decenas o cientos de personas desesperadas y muy pobres. Y la verdad que también los oficiales venecianos que se hallaban, digamos, en Dalmacia, en la zona de Kotor, etcétera, la verdad que constataban estas condiciones de extrema indigencia. Y desde el principio estos oficiales pues, proporcionan a estos refugiados, esos fugitivos, pues siempre bizcocho, mantas, le aseguran un puerto seguro los puertos venecianos y les sometían a cuarentena. Lo que les esperaba en Istria, bueno, no era el mejor, digamos, la situación mejor, porque la tierra no era tan fértil. Entonces recibían muchas veces pues, terrenos muy duros, cubiertos de matorral, que tenían que desbrozar los mismos refugiados, y ellos esperaban pues, tierras de mejor calidad. Escriben unos colonos en 1611 en una súplica dirigida al dux. ¿Cómo podemos vivir y de qué hasta haber transformado todo esto en tierras cultivables capaces de dar fruto? Entonces, para sortear la lentitud del sistema y toda esa coyuntura, algunos jefes de esas comunidades directamente se plantaban en Venecia ante el Senado y ante el dux, siempre solicitando más subvenciones, más provisiones y mejores tierras. Y como voy de tiempo, bien, otros 5 o 10 minutillos, sí. No, voy terminando. Seguramente, digamos, para contener las tensiones intra e infracomunitarias, en particular, un papel central lo tenían los jefes de las comunidades, que los venecianos llaman como capi, y que conseguían, digamos, también institucionalizar su papel bajo estos nombres que son de Zuppani y Pozzupi, que un poco serían los responsables de la comunidad, del área que colonizaban, los Zuppani, y los Pozzupi los responsables de cada aldea ocupada exclusivamente por albaneses. Y el capitán de Rasco, en este sentido, procuraba, digamos, mantener buenas relaciones con estos jefes. Les prometía, por ejemplo, la posibilidad de poderse constituirse antes o después como nación. Esto conllevaba mucho, como nación albanesa, esto conllevaba la obtención de muchos
privilegios, de mucha merced, por ejemplo, la posibilidad de fundar cofradías, tener una voz única ante las autoridades venecianas. Pero estos mismos jefes, el problema de estos mismos jefes que muchas veces eran figuras muy amenazantes, figuras muy violentas, que tenían que velar por el comportamiento de su comunidad, por un lado, pero por el otro muchas veces se les denunciaba tanto los viejos habitantes, los antiguos vecinos, digamos, muchas veces otros eslavos, como los mismos nuevos súbditos albaneses, pues les denunciaban por abusos, violaciones, raptos de mujeres, homicidios, etc. Pero se quedaban totalmente en la impunidad. Entonces, esta gente tenía que encargarse de gestionar a nivel local la colonización según las órdenes que le dictaba el capitán de Raspo, tenía que mantener el orden público, tenía que sofocar los episodios de violencia y, sobre todo, tenía que digamos, empujar las familias litigantes, familias enemigas, rivales, a reconciliarse. Entonces, promovía la reconciliación mediante acuerdos de paz. Antes de que la gente iba a denunciar un delito, tenían que acudir a esas figuras que buscaban, digamos, su reconciliación. O a veces tenemos procesos que se abren, no se llega a ninguna sentencia porque el jefe o zuppano pues, se compromete o llega a un acuerdo entre familias. Y esto, pues, esos acuerdos se sellan a través de gestos rituales, por ejemplo, besos entre hombres, genuflexiones, brindis, etc. En una ocasión, el capitán de Raspo recriminó a unos de estos jefes, de paso por una de las ciudades principales de Istria, que es Parenzo, le recriminó no haber evitado una riña en la que se vieron implicados sus compatriotas albaneses, diciéndole: le toca a vos, le toca a usted como jefe remediar los males y no incitar a su gente a sembrar cisma en la convivencia entre los habitantes, ¿no? De hecho, se producían muy a menudo esas tensiones entre clanes enfrentados, grupos étnicos rivales, entre ortodoxos y católicos que, digamos, formaban, y musulmanes también, que conformaban una misma comunidad. ¿Cuáles eran los motivos? Pues los motivos eran las tierras más codiciadas, la envidia que podía surgir, o cuestiones totalmente de conflictividad rural, por ejemplo, el paso de ganado por campos ajenos, la apropiación indebida de terreno, el abigeato, es decir, el hurto de ganado, la tala ilegal de madera con fines especulativos, etc. En fin, acusaciones al parecer menores que a menudo desembocaban en riñas espectaculares, muy violentas, en emboscadas que se dice según costumbre turquesca, homicidios y auténticas vendettas entre grupos. Entonces, como historiador, observo una conflictividad social aparentemente intensa, pero sin duda mi mirada está condicionada, yo que soy, digamos, unos futuros historiadores, ¿no? La fuente nos condiciona mucho nuestra mirada. En este caso, si yo leo todos los procesos judiciales, evidentemente, pues todos son violencias, o todos son culpables, ¿no? Y todas son sentencias. Pero sin duda hay un reflejo de esos enfrentamientos entre nuevos y antiguos habitantes, entre quienes había adquirido, digamos, desde hace poco privilegios y tierras,
a un contexto de marginalidad y quienes corrían el riesgo de perder todos esos privilegios, ¿no? Porque una cosa que no he dicho, pero que es muy importante, lo de nuevo habitante es una condición jurídica que prevé unos privilegios, que dura 20 años. Y que prevé la exención total exención fiscal total de todos los impuestos estatales y locales y del diezmo eclesiástico. Y además el cobro de préstamos, como he dicho antes, sin intereses, ¿vale? Entonces, esto es fundamental. Todos quieren ser nuevos habitantes, quieren mantener esa condición. Lo que pasa es que al cabo de 20 años la pierden. ¿Y qué hacen? Antes de perderla, pues se van fuera, salen de Istria y luego vuelven con otros jefes para volver a repoblar. Entonces son nuevos habitantes, pero que en realidad se conocen muy bien la historia, que conocen muy bien cómo van las cosas. Entonces hay nuevísimos habitantes, nuevos habitantes y viejos habitantes. La situación es muy compleja. Otro testimonio, por ejemplo, recoge como un nuevo habitante no albanés incitó la furia de un jefe albanés en la ciudad de Parenzo, la furia de su jefe y de su grupo en una taberna contra algunos autóctonos de Parenzo que los habían provocado con burlas. Entonces le dice, ya que los parenzanos no quieren vernos a nosotros, nuevos habitantes, los nuevos habitantes harían bien en matar 2 o 3 de estos perros parenzanos de los... pero la verdad que también encontramos a albaneses que acusaron a los antiguos habitantes. Y cito textualmente, por estar deseosos de encontrar ocasión para arruinar a nosotros, pobres albaneses venidos de Turquía. En Turquía, bueno, indicaban sus provincias albanesas, ¿no? Y siempre, lo he dicho al principio, ¿no? A veces, incluso los refugiados tienen, digamos, un papel activo hasta llegar al chantaje, a la amenaza. En ese caso, pues amenazaban a los oficiales venecianos de irse y era enriquecer otras potencias. Por ejemplo, las potencias de al lado, los archiduques austríacos, o si no, irse al sur de Italia, donde había otros albaneses, en particular en Apulia, en Sicilia o en Calabria. Entonces, para concluir, que creo que ya me estoy pasando, en cualquier caso, pese a tratarse de un contexto de economía periférica, de economía marginal, de total pobreza, ninguno de estos delitos será minimizado ni resueltos de manera expeditiva por el capitán de Rasco, porque este oficial instruía procesos largos e interrogatorios muy exhaustivos, muy largos y meticulosos, que nos abren unas ventanas muy ricas, muy amplias sobre la vida cotidiana no de una provincia cualquiera, sino de una provincia, repito, multicultural, dinámica y en absoluto inmóvil. Y nada, muchas gracias.